tenemos a Pedro Videla. A ver, Pedro, yo le he pedido a Antonio que me haga un esbozo suyo y me ha dicho muchas cosas y me he quedado solo, pero porque mi cerebro no da más, me he quedado con solamente 2 o 3. La primera es que es una de las personas posiblemente más internacionales que tiene el IES y cuando hablamos de más internacionales quiere decir que tiene una visión muy amplia de la economía. Esa visión no solamente se la da su capacidad de compartir su experiencia y sus opiniones con alumnos de más de medio mundo, y cuando digo medio mundo, físicamente medio mundo, porque yo creo que cualquiera de los países que tengáis en la cabeza, Pedro ha dado una charla ahí. Como digo, esa visión internacional no está reñida con una simplificación del mensaje que hace que la mayor parte de la gente que le escucha sea perfectamente consciente de lo que está diciendo y las implicaciones de lo que está diciendo. Era muy difícil conseguir que Pedro estuviera con nosotros en una reunión física, y la ventaja una de las ventajas de toda esta historia es que como lo tenemos en el vídeo, pues va a ser más fácil. Yo no voy a quitarte más tiempo, Pedro. Eres absolutamente libre de tu tiempo hasta las 11, perdón, hasta la 1:35, si puede ser. Porque a partir de ese momento empezaremos un diálogo entre todos y que seguro que será también enriquecedor. Así que todo tuyo. Muchísimas gracias por estar con nosotros y espero que lo pases bien, porque nosotros seguro que lo vamos a pasar bien. Muchas gracias, José María, muchas gracias por la invitación. Realmente cuando tú decías que hay que estar optimista, yo pensaba, soy el invitado equivocado, ¿no? Porque realmente cuando uno mira los datos de lo que está ocurriendo en el mundo, es algo que nunca habíamos visto en tiempo de paz. Nunca habíamos visto una perturbación tan grande si no hubiera de por medio una gran guerra o algo por el estilo. Y la historia comienza muy sencillo, ¿no? Y aquí voy a mostrar, la historia es esencialmente esta. Vino una pandemia y la gente experta nos dijo que si no hacíamos un proceso en el cual llamaban el flattening the curve, achatar la curva, íbamos a tener una gran cantidad de muertes porque la presión sobre el sistema de salud iba a ser monumental. Entonces, lo que teníamos que hacer, de alguna forma, no era disminuir el número de contagios totales al final de la historia, sino disminuir el número de muertes haciendo este flattening de la curva, ¿no? Esta era la idea original. Y esto es lo que hemos hecho. Pero el problema es que cuando hacemos el flattening de una curva, cuando tratamos de alargar una curva, lo que hemos hecho es maximizar otra curva, que es la situación de la economía mundial. Y aquí está, entonces, minimizando una, maximizamos la otra, y esto ha tenido efectos fundamentales en la economía mundial, ¿no es cierto? Ahora, mucha gente aquí dice, esto no hay que verlo así, porque no hay que ser economicista y ver el trade-off de uno con otro, pero hay un trade-off de uno con otro. Cuando tenemos que más de 150 millones de personas están perdiendo trabajo solo en Europa, o cuando vemos que la tasa de pobreza, que habíamos logrado disminuir la tasa de pobreza del mundo, medido como las personas que viven con menos de $2 al día en paridad de poder de compra, aumentó de un 8% estimado por el Banco Mundial a un 15%, sí que hay que hacer un trade-off aquí, hay que ver cuáles son las condiciones. Y lo que ha hecho esto no es la pandemia, no son las muertes, es cómo tratamos de parar el impacto total de esta pandemia. Por ejemplo, el año 2000, aquí tengo datos, el año 2003, perdón, el verano de 2003, el mismo año del SARS, 50.000 a 70.000 personas murieron en Europa por una gran ola de calor y la disminución del PIB fue cero. Entonces, aquí tenemos que esto es para recalcar el punto. Lo que crea la gran recesión económica
es cómo hacemos frente a esta pandemia. Y como no sabemos, como al principio no sabíamos y todavía no sabemos, todavía a los expertos, yo ando siempre con 10 preguntas, ¿no? Cuando me encuentro con un experto, ando con 10 preguntas, de las más básicas. ¿Cuál es la tasa de mortalidad o mortandad o letalidad de esta? Nadie me puede decir, porque no sabemos ni el... No es que no sepamos el denominador, no sabemos el numerador. No sabemos cuánta gente está contagiada, el denominador, pero no sabemos cuánta gente ha muerto por esta pandemia. Tampoco lo sabemos, porque distintos lados tienen... Entonces, no tenemos idea cuando uno le pregunta sobre el R0, ¿no? Que es a cuánto una persona que tiene el virus activo, ¿a cuántas contagia? Nadie sabe. Y hay muchas cosas que no sabemos, pero a pesar de eso hemos tenido que adoptar entonces una política, una tecnología medieval para esto. Todos a la casa, y esto ha sido una maximización de esta cosa. Pedro, perdona que te interrumpa. No vemos la presentación. No. Porque dejé de compartir. ¿No te importa? No, perfecto. Muchas gracias. Como había dejado de compartir. Gracias a Judith que ha levantado la mano. Muchas gracias, Judith. Gracias, y muchas gracias, porque como había dejado de compartir, perdón, se nos pasó eso. Ahora, ¿no? ¿Ahora sí? ¿Ahora ves la presentación, perdón? Sí, se ve. Ahora sí. Entonces, lo que yo estaba diciendo es que queríamos, por querer achatar, flattening una curva, lo que habíamos hecho era maximizar otra curva. Y eso es lo que estamos haciendo en estas condiciones, ¿no? Y que es el hecho de haber tratado de minimizar el impacto sobre las muertes de esta pandemia, lo que ha hecho la maximización de la otra curva, pero las muertes per se, no es la pandemia per se, sino nuestra reacción ante la pandemia que ha creado este problema. Y colocaba como ejemplo la situación en el 2003, en que entre 50 y 70 mil personas murieron en Europa, principalmente en Francia, debido a una ola de calor, y no tuvimos un impacto económico, porque nadie trató de parar el sol, nadie trató de hacer... Entonces, porque no se puede, pero aquí sí que podíamos hacer algo, ¿no? Que fue encerrarnos. Pero por eso no tuvo este impacto. Entonces, una de las cosas que vamos a discutir a futuro, cuando esto pase, y va a pasar, es cuál es la óptima política para enfrentar estos graves problemas, ¿no? Y vamos a poder comparar los casos de Suecia, o el caso de Uruguay, o el caso de North Dakota, o el caso de algunos counties en Florida, que no adoptaron políticas como esto. ¿Cuál fue el impacto de todo esto controlando los experimentos? Y vamos a tener discusión respecto a esto. Pero lo que hace esta pandemia esencialmente es aumentar el coste de la cercanía. Cualquier actividad que tenga cercanía, esto es un stress test como a los bancos, un stress test fundamental porque aumenta el coste de esa actividad. Desde abrazar a un abuelo hasta ir a un bar a tomarse una cerveza. Aumenta el coste de esta actividad por el efecto social, ¿no es cierto? Y por esos países en el cual su sistema productivo son intensivos en cercanía humana, esos países van a recibir una perturbación mayor debido a esta pandemia. Y entre esto está un país como España, ¿no es cierto? En que, por ejemplo, en España, el sector hostelería, ¿no es cierto? Directamente es el 8,5% de los trabajadores el año 2019. Esto es directamente. Si uno puede hacer el directo, el indirecto y el inducido, si hace el directo y el indirecto, este número alcanza a casi un 20% de los trabajadores que hacen esto. Y entonces es en un país en el cual tenemos industria, entre comillas, en el cual la cercanía es muy importante, recibe una perturbación muy grande. Esto es lo que nos ocurre a mi industria, ¿no es cierto? La industria de la educación, que hace 100 años que tenemos la misma productividad. Entran gente hacia un aula, entra un señor delante, una señora delante, y le cuenta un rollo y se van. Esto es cercanía. No mató nuestra industria. Tenemos que repensar la industria porque esto es una perturbación sustancial Entonces, para un país como España, en que el sector hostelería es muy importante, en que en todas las recuperaciones de todas las recesiones, el sector hostelería ha sido el mayor creador de nuevos puestos de trabajo, en el cual
las distintas comunidades autónomas tienen algunas una cantidad muy grande referente a la hostelería, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿qué peso tiene? Aquí está la distribución en las distintas comunidades autónomas, pero ¿qué peso tiene el empleo en ciertas comunidades autónomas? En Canarias, el empleo de la hostelería directo, uno tiene que ver después el indirecto y el inducido, es un 18%. Esta comunidad tiene que tener una perturbación brutal debido a este problema, ¿no es cierto? Y este es el grave problema que España está enfrentando, que uno de los sectores de mayor creación de empleo, uno de los sectores en el cual tenemos el más importante de la economía, tiene esta perturbación grandísima. Ahora, ojo con alguna gente que dice, bueno, esto ocurre porque este es un sector que es de bajo valor añadido y todo esto. Las personas que hacen ese tipo de argumentos no tienen idea de lo que están hablando, porque es difícil encontrar un sector de mayor valor añadido que este sector. Este sector, ustedes sabrán mejor que yo, cuánto es el coste de un cortado y a cuánto le puedo vender al señor que viene a visitar y está sentado delante de la Sagrada Familia ese cortado. Esa diferencia es difícil encontrarla en muchas industrias. Entonces, el valor añadido es sustancial. Bueno, pero tuvimos que colocar a la economía mundial en este coma inducido, y este coma inducido es brutal, como decía antes. No habíamos visto nunca antes de esto así en tiempos de paz. Esto es lo que nos dice el Fondo Monetario Internacional. Y aquí ustedes pueden ver la caída brutal que tenemos el año 2020, que para el mundo, de acuerdo al Fondo Monetario Internacional, es más o menos un 4,4% del producto. Esta es la caída. Y no solo eso, sino el Fondo Monetario Internacional, y aquí al lado izquierdo, en azul, en la línea azul, es la que mide la caída en el PIB, pero al lado derecho, en el eje derecho, es el número de países que están en recesión. El Fondo Monetario Internacional lo dice que 90% de la economía mundial, en términos medidos por países, va a estar en recesión. Ahora, esto infraestima la recesión, porque ¿cómo define el Fondo Monetario y los economistas en general recesión? Si tengo 2 trimestres de crecimiento negativo, ¿no? Eso, pero esa es una definición que no sirve para países como China. Lo importante es ver mi país cuán lejos está del potencial de crecimiento. Entonces, si China crece al 6%, este año se estima que China va a crecer al 1,5%, quizás 2%. Quizás esta diferencial entre lo que estoy creciendo y mi potencial hace que China ya esté en recesión a pesar que los números sean positivos. Entonces, los datos muestran esto. Todos estos son los países, en negro son los países que van a estar en recesión en el mundo. China, de acuerdo al fondo, no, pero de acuerdo a potencial, al grado de potencial, sí, ¿no es cierto? Y esto es lo que, aquí están los últimos datos del Fondo Monetario Internacional de octubre de este año. El fondo nos da, antes nos daba 1 o 2 datos al año, ahora nos da 1 o 2 y después hace adendum porque se equivoca tanto que tiene que hacer adendum. Y aquí en las últimas columnas vemos cuál ha sido el ajuste que ha hecho en octubre respecto a lo que dijo en junio. Y en la primera columna para el 2020 ustedes pueden ver que ha sido optimista para todos los países del mundo, casi todos excepto España. Excepto España lo deja, el cambio fue de 0, lo deja en una reducción del PIB del alrededor del 13%. Cuando uno mira esta curva de aquí, todo dice, bueno, vamos a tener una recesión tipo V, nos vamos a recuperar inmediatamente. Todas las recesiones son tipo V, porque todas las recesiones van a ser tipo V si yo tengo una gran caída y mido cómo fue este trimestre respecto al anterior que tuve la gran caída. Siempre va a ser tipo V. Entonces, esta es la forma que no debemos ver. Lo importante para, si queremos hablar de letras, es no hablar este trimestre respecto al trimestre anterior, sino hablar de este trimestre respecto al mismo trimestre el año pasado, interanual. Así hay que medirlo. Y interanual no vemos que vaya a ser esto una recuperación tipo V, sino va a ser algo más lenta de lo que pensábamos, ¿no es cierto? Pero todo el mundo dice va a ser tipo V. Entonces, vemos que el fondo, ¿no?, es muy negativo. La OCDE es aún más negativa, porque la OCDE dice, no es un hit, sino son 2 los hits que tenemos. Vamos a tener una caída, y cuando vamos recuperando, vamos a tener una segunda caída. Entonces, los datos de la OECD, si el fondo dice que el Producto Mundial va a caer a un 4%, la OECD dice que el Producto Mundial va a caer a un 7,6%, casi un 8%, porque tenemos 2 caídas, ¿no es cierto? Esto es
no hay, en tiempo de paz no hay datos como este. El 2008, que fue la gran recesión, el Producto Mundial cayó 0,8%. 0,8%. Y ahí todos decíamos qué horrible, porque el año anterior en que cayó el Producto Mundial en época de paz fue en 1938, de 2008 a 1938, y fue un poquito mayor, estamos en una gran recesión. Bueno, ahora nos dice que va a caer un 4 o quizás un 7. Esto es una cosa que no habíamos visto. Y los países emergentes tienen la misma historia, ¿no es cierto? Aquí pueden ver los países emergentes y solo China con crecimiento de un 1,9%, pero en casos como India la caída va a ser de un 10%, ¿no es cierto? Esto en India es principalmente porque al hacer el encierro vinieron los trabajadores que trabajan en distintas comunas y eso hizo que el encierro maximizó el contagio, ¿no? Y tuvimos esta gran caída en el PIB mundial. Esto significa, en términos de dinero, significa que vamos a perder más o menos 9 trillones de dólares, de acuerdo a lo que nos decía en abril de este año el Fondo Monetario Internacional. 9 trillones de dólares para una economía mundial que es casi de 90 trillones. Entonces, ahora no es la caída, sino el área, toda la integral. ¿Cuánto vamos a hacer? 9 trillones, casi un 10%. Pero en el último nos dice el Fondo Monetario que vamos a perder 13 trillones. Trillones en el sentido anglosajón, millones de dólares. Entonces, esto es lo que está ocurriendo, una gran caída. ¿Cómo están estas predicciones? ¿Cómo van respecto a lo que ocurre en el mundo? Bueno, vemos una gran caída. Aquí vemos la disminución, la caída del PIB, el primer trimestre y el segundo trimestre de este año, y vemos cómo ha sido esta caída, ¿no? Y vemos cómo ha sido la caída respecto, en muchos casos, no vemos correlación, pero otros sí, respecto a las muertes. Aquí en el eje horizontal está la caída del PIB entre el segundo trimestre del 2019 y el segundo trimestre de este año, y vemos quiénes son los países que tienen una mayor caída, y en el caso de España alrededor de un 22%, y en el eje vertical el número de muertes por millones, ¿no? Y vemos el gran incremento en el número de muertes, y tenemos ahí arriba España como uno de los países que está casi de mayor caída del PIB y el mayor número de muertes, ¿no? Si uno saca los países emergentes de esta historia y ve los G20 y los países emergentes, algo como esto tenemos, ¿no? Esta gran caída del PIB y en número de muertes. Bélgica supera el número de muertes en este caso. Si uno lo compara con el tercer trimestre, en que debido a la caída tenemos la recuperación, ¿no es cierto?, el tercer trimestre, y esto tenemos sus datos como esto. Este es la caída de entre el tercer trimestre del 19 y el tercer trimestre de 2020. Esta es la caída y el número de muertes, y esto es si eliminamos los países emergentes. Esta es la situación que tenemos. Entonces, como ustedes pueden ver, gran impacto sobre España, porque gran porcentaje de nuestra actividad económica es basada en cercanía, basada en actividad, este tipo de actividad. La OECD dice cuáles son los peores países en términos de caída del PIB hasta el segundo trimestre, que es el mayor, y ahí tenemos India, España, Reino Unido, México, y esos son los países que sufren la mayor caída del PIB. Pero, como tuvimos la gran caída, nos recuperamos, y aquí está el tercer trimestre. Aquí está el tercer trimestre de crecimiento, ¿no? Y ahí vemos cuál es el tercer trimestre de crecimiento. Voy a mostrar, entonces, esto es lo que estamos haciendo, tenemos una caída brutal, y esto es lo que está ocurriendo. Voy a mostrar algunos datos, voy a avanzar, tengo 500 slides, así que esto es lo que nos dicen para la caída del PIB en España. Vamos a estar alrededor de un 12%, y esto va a ser la recuperación, y de acuerdo a las predicciones, aquí tenemos una media de las predicciones, a final del año 2021 no vamos a recuperar, todavía vamos a estar por debajo de lo que teníamos de PIB el año 2020. En todo caso, es el 19, el último trimestre del 19. En todo caso, esta recuperación es mucho más rápida, si es así, de la que obtuvimos el 2007-2008, 2008-2009, perdón, que recuperamos el nivel que teníamos de PIB antes de la gran recesión de 2008-2009, casi 10 años después. Fue una década perdida. Aquí la recuperación, vamos a estar cerca, al final del año 21 vamos a estar cerca de esta recuperación, ¿no?
Y esto significa, por supuesto, una gran caída en la cantidad de trabajadores, y estos trabajadores aún no vemos el incremento en el paro porque hay una gran cantidad de trabajadores que aún están ERTE y no se cuentan como paro. Pero aquí en el lado derecho ven la disminución de los afiliados, que implicaría el crecimiento en paro, y después están ahí sumados los trabajadores en ERTE, ¿no? Algún porcentaje de ellos, lamentablemente, va a pasar a estar en paro, calificado como paro. Pero por ahora no están calificados como paro. Si fuera así, tendríamos que estamos al final de este año, si sumáramos ambos, 4 millones de personas en paro, ¿no? Si esto fuera de este tipo. Y finalmente, el impulso fiscal significa que este año vamos a tener un déficit del 11%, y este déficit del 11% para disminuir el próximo año, con lo cual la deuda, sin contar las ayudas al sistema bancario, la deuda de España va a llegar a final de este año alrededor del 118% del PIB. Brevemente, para minimizar esta gran caída del PIB, se optaron por medidas, ¿no? Medidas para tratar de hacer esto. Y lo que sabemos hacer en economía son dos cosas: o imprimir dinero o aumentar o disminuir impuestos y aumentar el gasto, ¿no? Depende de cómo los países lo han hecho. ¿Qué han hecho los países del mundo cuando se han visto ante esto? Un gran incremento en la cantidad de dinero. Esta es la base monetaria de la Reserva Internacional, y ustedes pueden ver que antes del 2008, en septiembre de ese año, cae Lehman Brothers, el mayor banco de inversión. La cantidad de dinero en Estados Unidos era 800 mil millones, más o menos, 800 mil millones. Hoy, después de todo el incremento, hoy tenemos una cantidad de dinero en Estados Unidos de más de 7,5 trillones. Se ha multiplicado 10 veces esta historia en este periodo, ¿no? Y si uno toma la cantidad de dinero en la zona euro, algo similar, uno puede ver aquí desde 2015, cuando el señor Draghi empieza a comprar bonos privados y públicos, el gran incremento que tiene la cantidad de dinero con tipos ya negativos. Lo mismo ocurre en el caso de Japón. El señor Abe, primer ministro de esa época, quiso aumentar la cantidad de dinero, y lo mismo ocurre en China. Tenemos todo un gran incremento en la cantidad de dinero. Esto significa que los tipos están en cero, pero el dinero no ha salido de los bancos. Los bancos no han prestado este dinero. Entonces el dinero está para grandes multinacionales y para el sistema bancario. Los bancos, lo que han hecho con este dinero, le han dicho al Banco Central: el Banco Central nos puede guardar el dinero, y el Banco Central, tanto en Europa como en Estados Unidos, le ha tendido a guardar el dinero. En Estados Unidos les paga por el exceso de reservas. En Europa le castiga, pero igual los bancos están colocando una gran cantidad de dinero dentro del sistema bancario. Por eso el señor Draghi se vio la obligación de incrementar la masa monetaria comprando bonos. Y aquí está cómo fue la compra de bonos. El señor Draghi llegó a comprar el 25% del PIB de la zona euro en bonos, y ahora esperamos que la señora Lagarde siga con esta política y sea el 37% del PIB a finales del 2021 de compra de bonos permanente, ¿no? Y esto va a tener impacto sustancial en las economías. ¿Cuáles son estos impactos sustanciales? Los bonos de los gobiernos. Si yo le quiero prestar hoy dinero a Alemania a 30 años, tengo que pagarle a Alemania por esta política monetaria, este tsunami de liquidez, ¿no? El último dato que tenemos, que yo tengo del 6 de noviembre, a una España, si yo quiero prestarle a 7 años a España, yo tengo que pagarle al Reino de España para prestar dinero. ¿Por qué? Porque el señor Draghi está comprando, la señora Lagarde está comprando todo este gran incremento de la cantidad de dinero. Y esto ha significado que los tipos de España converjan respecto a los tipos de Alemania. Y uno ve este proceso de convergencia últimamente de los tipos de la famosa prima, ¿no es cierto?, ha tendido a disminuir. Esto ha significado también que los bonos que se venden todos el 50% tipo de interés negativo y todo esto. Hay una gran cosa, estoy pasando de slides porque no quiero aburrirlo con todo esto, pero un gran problema que esto ha significado es que a tipos cero el negocio bancario desaparece. No tienen los bancos cómo ganar dinero prestando dinero, porque si lo llevo a cero, el spread del sistema bancario desaparece, y ahí ¿dónde está la ganancia? Entonces, ¿qué pasa? Hoy el valor
libro de los bancos es casi el doble del valor del mercado de los bancos, la capitalización bancaria. Y eso es un grave problema porque ya Bloomberg, antes de ayer, y todos están viendo cuál es el problema de los bancos españoles, cuál es el problema de los bancos europeos, cómo van a salir de estas cosas. De hecho, los principales bancos españoles, si no estuvieran en Brasil o no estuvieran en México, estarían en graves problemas debido porque obtienen más del 50% de sus ganancias de esos países, ¿no? Entonces estarían en graves problemas. Y de hecho, por eso hemos estado, ya comienza la ayuda al sistema bancario. Aquí se puede ver en España qué porcentaje del PIB, el 14% del PIB ha ido en ayuda durante el 2019 y ahora durante este año, ¿no? Y esto es. Y otra gran cosa que ha ocurrido es que con el dinero todas las bolsas del mundo han empezado a aumentar, porque hay un tsunami de liquidez, ¿no? Todas las bolsas mundiales aumentan. Y esto uno puede ver en todos los países. Aquí uno ve, en marzo comienza la cantidad de dinero y empieza a subir. Y esto pasa con todas las bolsas del mundo. Entonces, ¿qué pasa? Que hoy en día tenemos un potencial burbuja en esta. Hay un señor que se llama Schiller, que ganó el Premio Nobel de Economía, que dice, acabo de ver cuán caro está el sistema bursátil mundial. Y ahora me voy a concentrar en el caso del más grande de Estados Unidos. Dice, en Estados Unidos, la relación del precio de la acción con los dividendos, los earnings de la acción, cruza un nivel de 30 solo 3 veces en los últimos 100 años. En 1930, cuando tuvimos la gran recesión, la depresión, el 2001, cuando tuvimos los dot-com y hoy día. Entonces él dice, ojo, que aquí podemos tener un gran problema. Uno ve el precio del oro, está a índice histórico, uno ve el precio de los Bitcoin, esto es el gran tsunami. Pero nuevamente este tsunami queda dentro de los bancos o para grandes multinacionales. Por eso mucha gente dice que la recuperación no es de V, sino de K. Estas políticas lo único que hace es aumentar la desigualdad porque los dueños de activos son los que están ganando y el resto están disminuyendo. Y tenemos distintos procesos de recuperación. Entonces, esta idea de la K se puede aplicar no solo al sector financiero, se puede aplicar a economías dependiendo de qué tipo de industrias tengan. Las economías que tienen industria manufacturera se recuperarán más rápidos, los que tienen servicios se recuperan menos rápidos. Y aquí está toda la idea de esta recuperación tipo K para el sistema, ¿no? Y finalmente, la última, esto significa de que países como España y el resto de la zona euro van a enfrentar serios problemas de deuda. Cuando uno mira la deuda, esta gran recesión implicará de que la deuda de los países de la periferia aumentará sustancialmente, las periferias de Europa. Aquí está cuánto van a aumentar, aquí en el eje horizontal cuánto va a ser, cuál es la deuda sobre PIB el año 2019 y en el eje vertical cuánto va a cambiar y por ejemplo en el caso de Italia la deuda va a aumentar un 25%, o sea va a pasar de 130 a 155. En el caso de España vamos a llegar a 115% y en algún momento vamos a tener que pagar esto. Por ahora no hay problema porque el Banco Central está comprando esta deuda, pero vamos a tener que de alguna forma comprar esto y esto va a crear serios problemas hacia el futuro de cómo pagar esta deuda. Entonces, moraleja, estamos en resumen, estamos en una gran recesión, una recesión inducida por las políticas que hemos adoptado para parar esta pandemia. Esto nos ha pillado con ya una política monetaria bastante expansiva y por lo tanto hemos tenido que redoblar los esfuerzos creando un gran tsunami de liquidez en todas partes del mundo. Esto nos pilló con gran déficit ya. España no había hecho el ajuste y ya teníamos una deuda de casi el 100% del PIB, incremento en la deuda del gobierno y lo único que le queda ahora a los políticos es seguir haciendo esto. Vemos luz al final del túnel, por supuesto. Ya van 3 grandes farmas que han dicho que sus vacunas están listas y con gran capacidad de cura, ¿no es cierto? Pero ojo que cuando uno le pregunta a la gente, ¿usted se vacunaría con la primera vuelta? El 40% de la gente dice que no me vacunaría. Y esto impediría tener efecto positivo. Por eso algunas personas están diciendo que habría que obligar a la gente a que utilice la vacuna, cosa de que salgamos de esto. Normalmente las vacunas
tardan 10 años en desarrollo. Y para llegar a un nivel de población vacunada de alrededor de un 40%, son 5 años más, o sea, son 15 años. Ahora lo estamos haciendo en un año y la gente espera que para el final del próximo año podamos tener recuperación. Algunos dicen que es extremadamente optimista, pero vemos la luz al final del túnel. Y la última cosa de la luz al final del túnel es que finalmente en Europa se han decidido ayudar a los países de la periferia con grants, con transferencias. Y estas transferencias van a ser importantes para algunos países. Aquí tenemos cuánto va a ser el nivel de las transferencias, ¿no es cierto? Para el caso de España, pueden llegar a 150 billones de euros. No sabemos qué porcentaje, inicialmente un gran porcentaje de eso va a ser transferencia, un porcentaje muy pequeño va a ser préstamos. Lo importante es que esto va a ser con dinero de una emisión de un bono europeo. Entonces, esto da una señal al final del túnel para más largo, que vamos a crear cierto proceso de mutualización de las deudas, algo que el centro nunca le ha gustado porque esta mutualización de la deuda significa que los costes de capital para el centro, para Alemania esencialmente, aumente y disminuyan para la periferia, ¿no? Pero parece que estamos yendo hacia eso. Por eso la gente llama que estamos viviendo un momento hamiltoniano. Esto es lo que ocurrió en Estados Unidos después de la guerra civil, en el cual mucha gente decía, aquí lo que vamos a hacer es crear una confederación, Adams, Jefferson, y llegó Hamilton y dijo, no, aquí vamos a crear un Estado supranacional, el Estado federal. Mucha gente está diciendo que ahora hacia dónde vamos es hacia un Estado supranacional en Europa, y esto sería una gran ayuda, sobre todo para los países de la periferia, en los cuales tenemos graves problemas. Entonces, vemos luces al final del túnel, pero la recuperación, ayer escuchaba a gente diciendo que para el próximo verano ya va a estar recuperado. Yo creo que eso es extremadamente optimista. Pero sí vamos en el camino hacia una recuperación sin lugar a duda, pero va a tardar tiempo, ¿no es cierto? Y por eso el gobierno tiene que seguir gastando en ERTES y apoyo a las personas y empresas que han sufrido más de esta perturbación, ¿no es cierto? Eso es importante. Por ahora, la preocupación de la deuda no es relevante. Lo que es ayudar a aquellos que están en esta grave perturbación debido a las políticas que hemos adoptado para parar la pandemia. Bueno, más o menos me pasé 3 minutos, ¿no? Lo siento, pero traté de contar el rollo lo más rápidamente posible para que tengamos lugar a alguna conversación. Muchas gracias, Pedro. Lo has cuadrado, o sea que ni medio problema. Porque es que todo lo que es muy difícil condensar tanto mensaje y tanta sabiduría en tan poco tiempo, así que felicidades. Ya hay preguntas, ¿eh? Independientemente de que estén en el chat, también las podéis hacer viva voz. En las preguntas del chat, la de Antonio es relativa a la velocidad de recuperación. Te pregunta si crees que será más rápida para los países que hayan sufrido más, y que si esa recuperación cuando empiece nos hará, cuando empiece me refiero, cuando haya algo de crecimiento, nos hará perder un poco la sensación de crisis y por tanto ser un poquito más optimistas. Y si dejas de compartir la pantalla, perdona Pedro, vale, perfecto. más fácil. Tengo que ir ahí, ¿no? Exacto, muchas gracias. Sí. La recuperación tiene que ser más rápida porque caemos más. Entonces, esto es cosa de base en la cual yo mido, ¿no? Si caemos más, la recuperación va a ser más rápida. Para igual recuperación va a parecer que va a ser más rápida la recuperación, porque lo que sí vamos a estar mucho más abajo respecto al potencial. Caemos, nos recuperamos fuerte, pero vamos a estar mucho más bajo. Por lo tanto, no vamos a estar aún a una distancia mayor respecto al potencial que tenemos, ¿no? De crecimiento. Ahora, todo eso depende, por eso yo no me atrevería a contar el rollo que le he contado a ustedes en un lugar público, porque uno tiene que crear son expectativas de recuperación. Entonces hay que ser muy optimista en el mensaje, ¿no? Hay que ser muy optimista en el mensaje para que la gente... Y hay que ser muy optimista en el mensaje como hace los datos que les mostré yo sobre el sector, ¿no es cierto?
que vienen de Ecus. Estos señores están midiendo cuánta gente se contamina en un bar o un restaurante. Es mínimo comparado con la contaminación. O sea, si uno hace el tracing, es bajísimo. Entonces, esta es la historia que hay que contar, ¿no es cierto? Hay que ir y contar la micro, no la macro, la micro. Hay que ir y contar, mire, este señor viene aquí y va a tener menos problemas que tomando el metro. Y esto es lo que, y si mantenemos las normas básicas que tienen coste bajo, una mascarilla, lavar la mano, esto tiene poco, además, ¿para qué decir si estamos al aire libre, ¿no? Mucho menor. Entonces, esto es lo que hay que enfatizar en esta cosa. Los datos macro son relevantes para mirar el big picture, pero lo importante son los datos del sector y cuánto es lo que crea, y hacer el tracing y estar preparado. Aquí en el IS, miren cómo me tienen con botella de esto, me tienen con esto. Cada vez que entramos al aula, los alumnos vienen por una línea, yo tengo que ir por la otra línea. Entonces, todo eso, estamos grabando, ¿verdad? Todo eso no sé cuál efectivo será. Casi iba a usar otra. No sé cuál efectivo será, pero no es relevante. Lo importante no es el riesgo real, lo importante es el riesgo percibido. O sea, uno tiene que actuar no base al riesgo real, uno tiene que actuar el riesgo percibido, porque lo que queremos cambiar es las expectativas y que la gente salga. Entonces, el riesgo percibido, entonces hay que mostrar y sobremostrar y sobreinvertir en este tipo de cosas para que tengamos este efecto positivo, ¿no es cierto? Lo importante es el riesgo percibido, no el real en este tipo de historias. Y mi reflexión, Pedro, iba, no sé si en esta línea, pero a decir que es verdad que puedes caer y caes muy abajo, especialmente en España, pero que cuando empieces a subir, es decir, cuando estás en crecimiento y en crecimientos importantes en muy pocos meses, yo entiendo que el pesimismo prácticamente desaparece, ¿no? Aunque estés muy por debajo del potencial todavía. Esperemos, ¿no? Esperemos. Claro, sí, yo creo, sí. Tú piensas que los seres humanos somos más sutiles de lo que yo pienso. Yo creo que pensamos en niveles. Tú crees que piensan en primeras derivadas. Está bien. Yo creo que pensamos en niveles, ¿no? Pero bueno, puede ser que cuando veamos que ya vamos creciendo, ya vamos saliendo. Pero lo importante es mandar el mensaje optimista de toda la historia. Y que se va a crecer y que vamos a salir y que esto... Y el mensaje optimista lo están dando los datos. ¿Por qué tenemos deflación? Si hay deflación, y esto es un poco técnico, si hay deflación, lo que significa que la perturbación sobre la demanda es mayor que la perturbación sobre la oferta. Porque si fuera la perturbación mayor sobre la oferta, tendríamos recesión, la perturbación negativa, y incrementos en precios. Tenemos recesión y caídas en precios. ¿Qué está diciendo eso? Que el stock de capital está ahí, inalterable. Que aquí no, esta es una recesión distinta a las otras. No es que hemos invertido en cosas que son malas y ahora ese stock de capital son todo un complejo habitacional hay que dinamitarlo porque no se equivoca. No, esto es de demanda. Y si es de demanda, las expectativas y la percepción de los consumidores es vital. Gracias, pero ¿hay alguna pregunta más? Decía Mario, ¿con qué dinero van a llegar en el 2021 los turistas que lleguen? Bueno, la gente el ahorro ha aumentado sustancialmente. O sea, ahorro mundial, porque no hay el ahorro en Estados Unidos y en el resto de Europa ha aumentado. Si se logra mandar el mensaje de que hacer turismo no es peligroso, entre comillas, ¿no? No hay ninguna razón por la que no tengamos un gran flujo a alto gasto, porque el ahorro ha aumentado. Eso. Lo que sí, el gobierno, eso sí, tiene que implementar políticas tales también que asegure esto, ¿no? Hay países como Croacia que tiene políticas. Si yo me llego a contagiar antes, durante o después, durante un periodo de tiempo, de esto, me paga todo el sueldo que pierdo, o sea, Croacia ha tenido políticas, hay que también
cosas de este tipo a nivel gubernamental para asegurarse. Ahora que PCR, a todos los que entren, es relevante porque eso, nuevamente, mucha gente dice, pero eso no vale para nada porque 3 días después, no, lo importante es el riesgo percibido. Y en ese sentido es relevante tener todo este tipo de políticas. Antes de ir a la pregunta de Fabrizio sobre la inflación con el aumento de masa monetaria, me gustaría hilar otra pregunta, porque hemos hablado del ahorro y decía Hernando que cuál es el ahorro que tenemos actualmente en España y si podemos aprender algo de cuando se liberó todo ese ahorro en el 2014 y 2015. Sí, en España hoy tenemos que la deuda del sector privado ha disminuido, que ha venido disminuyendo. Lo que significa que cuando viene disminuyendo es que de mi renta yo consumo menos y estoy ahorrando más. Entonces, el ahorro ha estado aumentando porque la deuda respecto a la crisis de 2008-2009 ha hecho que la deuda privada de las familias ha estado disminuyendo. Estamos en un proceso de crecimiento del ahorro. Lo que pasa es que este crecimiento del ahorro, ¿qué hacemos las familias que estamos altamente endeudadas? Que tratamos de salvar nuestra casa, ¿no? Por eso aumenta este ahorro y el ahorro está aumentando en el caso de España. Y esto ha sido altamente positivo, ¿no? Ha sido altamente positivo. El sector público, eso sí, es el cual no ha ahorrado nada. El sector público no ha hecho ningún ajuste. El sector privado ha hecho el ajuste, el sector público no ha hecho ajuste. Y con relación a las expectativas sobre la inflación, con todo este aumento de la masa monetaria que nos has mostrado en los cuadros. Bueno, ojalá que esto cree expectativas de inflación. Lo único que queremos es que cree expectativas de inflación, porque lo que pasa es que de 2015 tenemos tipos negativos. Cuando uno tiene tipos negativos, el Banco Central no puede bajar los tipos, porque ya son negativos. O sea, los tipos nominales no pueden estar más bajo que cero. No podemos, tenemos tipos negativos porque el señor Draghi lo que está haciendo es cobrándole un impuesto si los bancos guardan mayor cantidad de sus depósitos en forma de reserva, por eso son negativos. Entonces, supongamos que el tipo nominal, voy a hacer fácil la historia, si el tipo nominal es cero, supongamos que sea cero, no negativo, ¿no? Y supongamos que las personas esperen una deflación de un 2%. Ahora estamos en un 1,1. Espero que las personas esperen una deflación de un 2%. Si los nominales son cero y las personas esperan un menos 2, el real es de 2. Por lo tanto, puede que ese tipo sea muy alto para relanzar la economía. Y como no podemos bajar el nominal, la única manera de bajar el real es convencer a las personas que hay inflación. Entonces, si las personas se convencen que tenemos inflación, vamos a estar mejor. Y además, porque nosotros estamos en el lado de los deudores y no de los acreedores, a mayor inflación tengamos, menor es el valor de nuestra deuda. Y estamos haciendo, esto es una palabra que inventaron los argentinos que son expertos en esto, vamos a liquidar la deuda. ¿Ah? No a liquidar, sino a liquidar, ¿no? Entonces, porque el valor real de mi deuda va a caer. Y eso es lo que, para nosotros los deudores, eso es lo que nos conviene. Los deudores en términos de países, periferia versus centro, ¿no? Nos conviene tener mayor inflación. Entonces, ayer en el Financial Times, el señor Martin Wolf escribe un artículo diciendo, horrible, viene inflación. Bueno, sí, para usted, para nosotros felices, sí. Dice, podemos llegar a un 10% de inflación anual. Perfecto. Lo que va a ocurrir a mí es que voy a tener una disminución de mi deuda. ¿Por qué? Y esto lo vengo diciendo a mis alumnos. Tengo alumnos aquí de Executive MBA, tíos que tienen 35 años. Yo entro a clase, he venido entrando a clase todos estos años siendo amigos. Esto es economía, no es muy relevante para usted, es un rollo complicado, no se preocupe. Pero yo le voy a pagar el MBA, vale, no sé, 85.000, 100.000 euros. Yo le voy a pagar el MBA. ¿Cómo? Mañana van y se compran un piso. Cualquiera. No digan que no me gusta la cocina. Vayan y cómprense un piso. Y vayan a los principales bancos y los bancos le están dando a gente joven como usted con buen trabajo 30 años fijo
entre el 1 al 1,5%. Si el banco te está dando el 1,5, en 5 años vas a dejar de pagar tú. Porque en 5 años vas a tener una inflación que va a ser del 2% y tu interés real va a ser negativo. Entonces, vayan, y como yo les contaba esto a los alumnos, yo también estoy a tipos fijos. Cualquier inflación que venga me va a bajar el valor de mi... Y eso es lo que tenemos que hacer, ¿no es cierto? Ese es el ajuste que tenemos que hacer. Así que ojalá que la gente tenga mayor expectativa de inflación. ¿Por qué no hay inflación? Porque primero, los bancos no están prestando el dinero. Segundo, tenemos bienes baratos del resto del mundo, la globalización. Tercero, los salarios están cayendo porque los niveles de sindicalismo y todo esto están cayendo debido a las presiones externas, tanto de la automatización como del comercio internacional. Y cuarto, cuando los bonos pagan cero, la mayoría de la gente decide tener su dinero en cash. Y como vamos a un mundo vamos caminando hacia la incertidumbre, yo lo que quiero es entrar en este mundo incierto, no con activos que no sean líquidos. Entonces la demanda por liquidez ha aumentado sustancialmente. Esas son las razones por qué no tenemos inflación debido a este gran crecimiento de la base. Gracias, Pedro. ¿Tenemos que aprender chino en lugar de inglés? Porque No. es lo que dice Juan, que a lo mejor si tenemos que orientar más la internacionalización a China o incluso que el próximo plan Marshall será el plan Xi Jinping. Sí, no, hay que tener ojo con los chinos son pobres. El PIB por habitante en China hoy es lo que tenía Estados Unidos antes de 1950. Es un país pobre. Es un país no es extremadamente pobre porque 400 millones de chinos desde que Deng Xiaoping, un tío que medía 1,58 m y fumaba, que cambió la historia del mundo, desde que él hizo "es glorioso ser rico", dijo, ¿no? Esa preciosa frase, "es glorioso ser rico", que lo diga un comunista, es glorioso, él cambió el mundo. Y 400 millones de chinos salieron de la pobreza, pero aún son pobres. Además, vinieron de una situación en que estaban muy abajo a la frontera, en la zona de la costa, a la frontera. Yo voy de ser muy pobre a ser clase media en el mundo, imitando, copiando. Ahora los chinos tienen que desplazar esa frontera. Y para desplazar la frontera necesito empresarios, necesito gente que cree nuevas cosas. Ya no me basta con copiar, ya no me basta con imitar. Y lo que sabemos en economía, y esto lo digo con sesgo liberal, porque es el buen sesgo, lo que sabemos en economía es que sin libertad no tenemos crecimiento verdadero. Así que los que aman a los chinos me tienen que explicar cómo una dictadura férrea como la de China va a crear riqueza ahora que tiene que crear y no que imitar. Y si no creen ustedes, pregunten al señor Jack Ma, que enojó al señor Xi Jinping, y el señor Xi Jinping, unilateralmente, sin ningún Estado de Derecho y nada, dijo, la unión de esta empresa con esa empresa prohibida. A ver, ¿quién va a tener incentivos en invertir en un país como este? O sea, aquí la libertad sigue siendo, y las reglas del juego, el respeto a la propiedad privada, siguen siendo los elementos importantes para el crecimiento. Y esta tiene tela. Y corremos el riesgo de acabar en un capitalismo de Estado como en China, precisamente, con la deriva política que estamos teniendo. No, claro, pero esto es sesgo, esto es puro sesgo. Hasta ahora mostraba más datos, un poquito sesgo, esto es puro sesgo, ¿no? Este es el gran peligro de este tipo de pandemias como la que teníamos. Normalmente, la coordinación de parte del Estado no es muy útil para muchas de las actividades económicas, pero es muy útil en un caso de una pandemia. Entonces tendemos a sobrevalorar lo que el Estado está haciendo, porque los organiza, nos dice, todos para allá, pum, como un regimiento, todos para acá, todos a sus casas, nadie sale después de las 10, miren lo que hemos logrado. Entonces, lo que logra esto es que nos van cortando poquito a poquito nuestra libertad individual, sin que nos demos cuenta, como la ranita que metieron en agua caliente.
Y esto es lo que, entonces, hay un peligro, pero esto es mi sesgo, ¿no? Mi sesgo. Hay un peligro respecto a que mañana yo tenga un agente gubernamental diciéndome, Pedro, está frío el día, tú no vas bien abrigado, tío, tienes que abrigarte más, si no, una multa, ¿no? Entonces, aquí estoy colocando el ejemplo extremo para... pero esto es el peligro que corremos, entonces hay que tener mucho cuidado. Y por lo tanto, hay que tener mucho cuidado contra de los comentarios, y tengo muchos compañeros de trabajo que tenemos discusiones respecto a esto, de que China ha sido el gran ganador de esto, de que China no es el ganador de nada. Si el señor Xi Jinping está muerto de miedo, por eso que tiene que tener este gobierno represivo que tiene. Esto es lo que los tipos han crecido porque eran muy pobres. Y Deng Xiaoping hizo... Yo a veces voy no sé si podré regresar, pero yo hasta el año pasado yo iba 5 veces a China, ¿no? En media. Por eso, cuando llegó el virus, me hice el examen y ya tenía anticuerpos. Yo debo haber agarrado un anticuerpo por allá, tengo todos los anticuerpos, me siguen creciendo los anticuerpos, ¿no? Me llama el tipo que me saca sangre y dice, ¿puedes donar plasma? Y digo, no, yo soy del tercer mundo, amigo. Yo he tenido dengue, malaria, hepatitis, tifus, tú no quieres mi sangre, ¿no? Por eso tengo esos anticuerpos. Y a veces me iba a meter a la Universidad del Partido Comunista en Pudong, y uno ve la calidad de la gente espectacular, pero buenísima, pero con la mentalidad vertical. Entonces, top down. Cuando el sistema que nosotros tenemos y el que nos has hecho rico es un sistema en el cual las personas, enfrentando un problema, tratan de resolverlo y venderlo y solucionar el problema al vecino y el vecino al otro. Y así como creamos esta red de soluciones de problemas. Y cuando solucionamos muchos problemas, la gente está agradecida por nuestra cooperación. ¿Y cómo nos paga con esto? Con dinero. Y por eso tenemos este sistema en el cual tenemos el incentivo para solucionarle problemas al otro e innovar. Allá no sabemos si esto va a ocurrir. Joder, qué interesante. Tenemos un minuto más para una última pregunta que ha llegado. Juan, ¿deberíamos subir los precios de los productos y servicios para generar inflación? ¿Cómo se nota aquí el que tira para casa? Lamentablemente, inflación es un incremento en el nivel de precios de todos, no un cambio en precios relativos. Entonces, si aumentamos los precios, el botellón aumentará, sustituto. Si aumentamos los precios, el ir a Francia de vacaciones aumentará, sustitutos. No hay un incremento de todos los precios. Si aumentamos los precios, ir al cine aumentará, sustituto. Entonces, una cosa es el cambio en precio relativo y otra el incremento de todos los precios, que son dos cosas distintas, ¿no? Y lo que tenemos que hacer es disminuir los precios de venida, pero disminuir los precios, no el precio pecuniario, no el precio en pecunio, en moneda, disminuir el precio diciéndole a la gente, mira, venir a mi local, venir a mi actividad, tiene el precio en dinero y además tiene el precio de el riesgo percibido por ti de venir acá. Mira las medidas que hemos tomado, mira lo que hemos hecho, mira, o sea, ese riesgo es el que hay que disminuir y disminuir el precio implícito, tanto en la suma del pecuniario más la percepción, y eso es lo que hay que hacer, y por lo tanto hay que mandar un mensaje y hay que mostrarlo. Esto es sencillo, mostrar los datos. Los datos del Ministerio de Salud indican, de acuerdo a ECUS, que la contaminación no se produce, no es la fuente de contaminación. Muy bien. María, ¿tengo tiempo para una última pregunta? Pedro, ¿nos permites 3 minutitos más o 4 contigo? Sí, perfecto. Pues venga, dispara. Gracias. Solo preguntar, ¿cuál sería para fabricantes, empresarios, restauradores el equivalente del consejo del piso para los estudiantes de MBA en esta situación de pandemia? Si es que puede haber algún tipo de reflexión al respecto. Bueno, primero, no
no ir contra, a términos macro, ¿no? En términos macro, no ir contra, nunca luchar contra el Banco Central, porque el Banco Central te va a ganar. O sea, no luchar contra el Banco Central, no luchar. Y por lo tanto, esto, contrario a lo que uno pueda pensar, es el momento ahora de nuevamente de endeudarse. Es el momento, si uno tiene acceso a endeudamiento, esto es lo que hay que hacer, ¿no? El problema es, ¿dónde lo coloco? ¿No? Entonces, la K de nuevo. Activos aumentarán, pero los activos que son más ilíquidos aumentarán menos que los activos que son más líquidos, porque nuevamente caminamos hacia la incertidumbre. Y hemos dicho, esta pandemia lo que aumenta el precio de la cercanía. Entonces, si por ejemplo alguien quiere llegar a invertir en inmobiliario, por ningún motivo emitir en un inmobiliario comercial, porque eso, el precio ha aumentado. Pero sí en un mobiliario oficinas. Y si periferia, mejor, porque eso el precio ha disminuido, ¿no? Entonces, aquí hay que, esto es, tenemos el cambio, el coste del capital ha disminuido si tenemos acceso. El otro día me decía un señor que maneja en un family office una gran cantidad de dinero, que a él le estaban, porque yo decía, ¿cuánto te prestan a fijo? A 0,8 fijo. Yo decía, esto de ser ricachón es increíble, porque esto está aumentando la desigualdad absolutamente. Este señor va a tener acceso a un crédito al 0,8 fijo. O sea, le están regalando dinero. Entonces, aquí hay que tratar de ir a fijo, porque va a aumentar la inflación, siempre fijo, y hay que tratar, si uno tiene acceso al crédito, ir a aquellos activos que tengan... Entonces, este es el momento de expandirse, sí. Estaba yo en una empresa que el otro día, una empresa más importante de España, y me decían, pero lo que pasa es que hay tanta liquidez que ahora todos quieren venir a nuestra industria, y el activo X que yo valía 100, ahora vale 150. Y yo veo mi retorno del activo respecto al precio y ya no me sale rentable. Yo digo, hoy esa es la forma equivocada de pensar. Hoy esa es la forma de ver el valor del stock versus mis flujos. Es la forma equivocada de pensar. Ahora hay que pensar flujos contra flujos. Yo la compro de 150, pero trato de firmar contrato a largo plazo de venta por esto y contrato de capital a largo plazo fijo. Entonces, ya no hay que valorar el valor del stock, sino hacer todo en términos, cuáles son los flujos de esto y cuáles son los flujos que generará. Todo en términos de flujo y tratar de fijar, porque viene inflación. De que viene inflación, viene inflación. Muy bien, pues muchísimas gracias, Pedro. Yo no sé si nos hemos hecho más viejos en esta hora, pero yo sigo viendo sonrisas. O sea, que a pesar de lo que nos has dicho, lo que has conseguido primero es darnos mucha claridad y segundo, también una idea muy clara de que vamos a salir de esta. No sé si más fuertes, pero que vamos a salir desde luego y sonriendo. Sí. Ustedes, yo siento hacer esta analogía porque yo siempre la utilizo y no es políticamente correcto, ¿no? Ustedes tienen la suerte de haber nacido en un parque de diversiones. O sea, todos los latinoamericanos, todos los asiáticos, todos los africanos soñamos con estar algún día mirando la Puerta de Alcalá o estando cerca de la Sagrada Familia. O sea, la gente sueña hacer el viaje de su vida y venir a ver esto. Y esto es un parque de diversiones natural increíble, alucinante. O sea, solo uno puede pensar en Kenia, ¿no es cierto? Los grandes, ir a hacer un tipo en hot air balloon, mirando animales, pasar en la sabana, eso, algo similar a esto. Entonces, es claro, hay mucha gente que alega y dice, pero yo antes al lado de la Sagrada Familia era un barrio tranquilo y ahora salgo y está lleno de guiris y no puedo caminar como era antes, ¿no? Esto es horrible. Le digo, no, este es lo que le da, es su ventaja comparativa. A la señora, alguna vez una señora me dijo esto, le dije, señora, es que usted nació al lado de Mickey Mouse. O sea, tiene la suerte, entonces, cuéntele los dedos a su vecino, tiene 4, ¿no?
usted dése cuenta que he tenido la suerte de estar, y por lo tanto esta industria no es una industria del pasado, es una industria del futuro. Porque todos, yo escucho a mis primos, voy allá, y todos están planeando el viaje al año, y el viaje al año es acá, es donde quieren que venir y todo eso. Yo la primera vez que vine a Europa con mis padres, desde Chile, hicimos Santiago-Recife, Recife, Senegal, Dakar, Dakar, Islas Canarias, Islas Canarias, Madrid. Así había que llegar porque no había aviones, soy viejo, no había aviones que llegaran directamente, ¿no? Y fui a ver cuánta gente ese año, cuando yo vine acá, que fue alrededor de 1972, la primera vez haciendo ese año, cuánta gente, cuánto turismo hubo en el mundo. 150 millones de personas fue el turismo internacional, 150 millones. El año pasado fueron 2.000 millones. O sea, este es un sector impresionante en términos de crecimiento hacia el futuro. ¿Ves cómo hay que sonreír? Pues nada, de nuevo, muchísimas gracias, Pedro, por invitarme. yo creo que no debes descartar que te volvamos a invitar. Gracias. No. Claro. Y ahora, como va a ser post-pandemia, lo hacemos en un bar. Muy bien. Pues oye, muchísimas gracias a todos. Enormes gracias, Pedro, y hasta